Bienvenidos al capítulo 15 de Cómo conocí a tu padre el garrapata. Les cuento mi historia como entretenimiento con el objetivo de reflexionar y aprender alguna que otra lección de vida. Si alguno de ustedes quiere contar su historia, he creado una sección que va a salir al aire cada domingo. Tienes tres opciones: salir en el podcast conmigo, aunque estés a distancia, una entrevista de audio o mantenerte en el anonimato, en donde yo voy a contar tu historia y así no tienes que exponerte. Este espacio les puede servir para desahogarse o para incluso ayudar a más personas que estén pasando por lo mismo. Si les interesa, les dejé la información en la cajita de descripción de este videito. Lo único que tienes que hacer es enviar un breve formulario de inscripción y yo me pondré en contacto contigo. Detalle importante: quienes hagan conmigo el podcast en cámara, la monetización que genere esa historia es para ambas, porque aquí somos como la Chucky. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, y con él facturan sus traumas. No es así, pero ahora sí. Y al chisme, que para eso vinimos. Nos quedamos en que me fui a vivir con el garrapata porque mi mamá lo botó de la casa y yo, como ciega enamorada, pues me fui atrás de él. Vivíamos apretaditos en casa de su mamá porque éramos mi suegra, la pareja, su papá, mi hija, el garrapata y yo, en un solo cuarto, menos el abuelo que dormía abajo en la sala en el sofá. Al principio estaba todo bien y entre su mamá y yo nos dividíamos las tareas de la casa, mientras que la pareja de ella y el garrapata se encargaban de los insumos del hogar. Quiero aclarar que no es que él salía a venderse por dinero, no quiero que se vaya a malinterpretar la situación. Tenía una persona en específico que venía de visita a Cuba una vez al año nada más y el resto del año pues le mandaba dinero, incluso maletas a veces con aseo personal y algunas ropitas, algunas cosas, ¿viste? No es el francés ni la europea del video anterior. Es alguien un poco más importante que tiene una historia un poco más potente que no puedo contar por aquí. Estas sí se las debo, pero en el libro le daré los detalles. Por obvias razones no será contenido para menores de edad. ¿Qué significa esto? Pues que no tenía nada productivo para hacer. La pasaba en la casa y hacía algunos trapicheos de comprar y vender cosas para mover el dinero. Y la verdad es que es una pena de que él consideraba que era vago, pero no era burro, porque él tenía cabeza para los negocios y lo que más me molestaba era que él no viese el potencial que él tenía en ese momento. Yo trataba siempre de convencerlo de hacer algo diferente y de que no viviera de lo que él estaba viviendo, pero es que en ese entonces todavía no se podía hacer negocios privados en Cuba y él estaba totalmente renuente a trabajar para el Estado porque $20 mensuales pues obviamente que no daba para toda la familia. Pero a lo que voy es que lo normal es que estuviese en la casa o cerca porque le gustaba jugar videojuegos con la gente de allí del barrio. Entonces, si él hacía algo fuera de lo normal, de la rutina de costumbre, era muy fácil darse cuenta. Y eso fue lo que pasó, que yo empecé a notar como que algunas cosas raras, fuera de lo que estaba acostumbrado a ver, como esconder el teléfono, andarlo siempre en el bolsillo, tenerlo en silencio y cositas así, ¿viste? Que uno se da cuenta porque hoja de loca no se equivoca. Está temblando la casa. Está temblando la casa. Un terremoto, manos. Mierda. Tengo el corazón en la mano, estoy temblando. Estoy erizada. Estava a tremer. Estava... Tivesse assustado. Fogo! Mas que... Hã? Mas nunca tinha sentido a abanar desta maneira. Olha... Eu senti mesmo o chão fazer assim. Assim, tá. Senti mesmo na cozinha. Já estava a pensar sair de lá, porque já estava a sentir... Eu também, eu me levantei e achei, pronto... Já estava para sair de lá e para a casa de banho, que é o sítio menos mal numa casa. Ou então uma porta. ¡Qué miedo, manos! Todavía están... Que para que en Portugal haya un temblor. What the fuck, ¿qué está pasando con el mundo? Estoy temblando. Hace unos meses yo les conté que había habido un temblor, pero fue justo cuando estábamos durmiendo y yo no lo sentí. De hecho, mi pareja ni me levantó y a la mañana siguiente le reclamé que no me dijera nada porque imagínate, pasa cualquier cosa y yo ahí roncando, porque además tenía puestos los tapones en los oídos. Estoy intentando relajar. Tenía puestos los tapones en los oídos, no escuché nada y él me dijo que no quería preocuparme y todas esas cosas. Pero tú no me vas a despertar si está viendo un terremoto o no. O sea, pero bueno. La cuestión es que es la primera vez que en serio lo vivo así, en primera persona. En México una vez sentí así un poco como que temblor, pero no así tan fuerte como ahora, porque empecé a sentir cómo vibró el piso y pensé que era, ¿sabes? A veces pasan como que camiones grandes o autobuses grandes por la zona y suele como que sentirse así una vibración.
Pero fue empeorando, mano, sentí así como que el piso empezó a temblar y ya me di cuenta, joder. Oigan, seguir el chisme después de esto. Wow, la vida sigue. Ok, vamos a ir con el chisme. Espera que las pongo en su lugar. Eso habrá sido una señal divina para que dejemos el chisme. Porque si lo fue, la más ignorada, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué momentico. Ya me relajó, ya pasó como 30 minutos, no se ve por aquí, pero así tuve que pausar, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que vamos a seguir con el chisme. Nos quedamos en que bueno, yo estaba empezando a ver comportamientos en el garrapato así como que medio que raras con el teléfono más que nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese tiempo no existía eso del código de bloqueo y todas esas cosas, el patrón y todo lo que tú sabes que está hecho que nada más que para los infieles, porque esas actualizaciones definitivamente es para los descarados. Si él dejaba el teléfono abandonado por ahí, pues cualquiera podía entrar. En esos tiempos la estrategia era borrar lo antes posible las pruebas y reza para que no te llegue un mensaje o te llame alguien mientras tienes el teléfono en la mano. Así que mi única opción era robarle el teléfono mientras dormía. Pero que el hijo de la gran. ¿Tú sabes qué es lo que hacía? Metía el celular abajo de la funda de la almohada. O sea, no abajo de la almohada en sí, porque tú metes la mano y bueno, despacito pues lo puedes conseguir. Metí el teléfono adentro de la funda. ¿Sí me entiendes? O sea, era demasiado obvio. Pero nada, yo aún así me quedé. En fin, que la misión se volvió 007. Lo que pasa que como yo empecé a tener discusiones con él acerca de este tema, de que yo me olía que me estaba ocultando algo y cosas así, empezó a dormir con el teléfono así en la mesita de noche, al ladito bien lo más pegadito de posible. Según él, como que para demostrarme, ¿no? De que no estaba haciendo nada y su pureza. Que nada, un día tuve que cazarlo a todos, porque el tema está en que como dormíamos todos en la misma habitación, pues tenía que esperar a que se durmieran, y quien realmente me preocupaba a mí era su mamá, porque ella era quien tenía el sueño más ligero. Porque él no, él dormía tan profundo que hablaba en sueños. Y yo siempre pendiente de lo que decía, porque igual y se le escapaba algo. Oye, es total, que el tema está en que un día conseguí revisarle el teléfono, pero no tenía nada. Lo que pasa es que yo era detective pro, porque mucha gente no lo sabía, pero había antes un historial en eliminados que no te demostraba el mensaje completo, pero sí un pedacito. Este dato clave él no lo sabía porque a Cuba llegó la tecnología como 10 años tarde, y yo, como había crecido en España, pues me sabía todos los recovecos de los teléfonos. Y ahí fue donde yo me di cuenta que le enviaba mensajes a la vecina de al lado. Ella nunca respondía, pero él le insistía en que la miraba cuando ella pasaba y que estaba muy linda y cosas así, ¿ves? Lo que pasa que ella viene de una familia de estatus medio alto, por lo que nunca le hacía el más mínimo caso. Yo no me pude aguantar y lo desperté con mi bullerío y empecé a recoger todas mis cosas para irme en plena madrugada, obviamente llorando porque eso es una faltísima de respeto a nivel Dios espectacular. Y yo cogí el teléfono y lo volví a dejar en su lugar antes de empezar con todo aquel show. Yo no quería que se diese cuenta de cómo lo había averiguado. Se levantó y empezó a calmarme, su mamá también. Y mi mayor error, que me arrepiento un montón, y es un gran consejo que les voy a intentar dar: escuchen, por favor, no hagan este tipo de cosas en frente de sus hijos, porque obviamente en plena madrugada con mi niña sin darse cuenta de qué era lo que estaba pasando, la mamá de él tuvo también que empezar ahí a distraer un poco a la nena y tal, sea de día, sea de noche, sea de madrugada, sea cuando sea, ¿no? Involucran a sus hijos en estas cosas. Yo sé que en ciertas circunstancias es muy difícil de controlar, pero como mamás tenemos que buscar cómo mejorar este tipo de reacciones. Yo pienso que lo que debí, pues nada, haber hecho algo para relajarme, no sé, salir a caminar, encerrarme en el baño o incluso contar hasta 1000, 2000, 3000, 100,000, pero esperar al día siguiente o incluso haberlo despertado a él y habernos salido de la casa y a conversar y a lo que sea, porque como era tan chiquito, pues obviamente íbamos a despertar a todo el mundo. Podían haber habido un montón de caminos que podía haber tomado y no lo hice. Entonces nada más les aconsejo que por favor intenten no involucrar a sus hijos en este tipo de situaciones por experiencia propia, porque ellos no tienen la culpa y hay maneras. Yo era muy inexperta y aprendí a las malas, pero bueno, siempre trato a las personas que son mamás ahora, primerizas y cosas así, pues siempre como que intento darle este tipo de consejitos, y pues no voy a dejarlo pasar por aquí para que ustedes también, bueno, puedan reflexionar acerca de esto. Por si acaso, no estoy diciendo que ustedes hagan algo así o parecido, ni que sean así como yo fui, puede suceder, y si en algún momento no les ha sucedido pero les sucede, tengan calma y pongan a sus hijos como prioridad y que no tengan que estar viendo este tipo de cosas. Mi
suegra en ese momento lo que estaba intentando hacer era evitar que ella se diese cuenta de lo que estaba pasando, pero fue un poco imposible porque obviamente yo le estaba diciendo a la niña, vístete, que nos vamos. Yo estaba recogiendo todas mis cosas para irnos y ella no entendía lo que estaba pasando ni por qué no podía seguir durmiendo. Cuando finalmente le dije que qué se traía con la vecina, él se dio cuenta que le había revisado el teléfono porque era de la única manera que yo podía saber algo acerca de ese tema. Y pues nada, él me terminó convenciendo de que él sabía que ella nunca le iba a hacer caso, que nunca le había respondido nada, que de hecho hasta cuando pasaba le reviraba la cara y cosas así, y de que era un entretenimiento, porque se aburría y que estaba 100% seguro de que no iba a pasar nada, ni que ella le iba a responder, ni le iba ni siquiera a reír la gracia. Que lo que le gustaba era molestarla por el tipo de estatus que tenía, que le hacía gracia y que lo veía como un juego, que nunca imaginó que yo me fuese a dar cuenta, que la intención nunca fue lastimarme, era simplemente entretenimiento. No termino de entender cómo es que el corazón, que no es pensante, es más fuerte que este que se supone que está ahí para protegernos. No lo entiendo. ¿Cómo es que el amor nos permite perdonar tanta falta de respeto y en seguir confiando de que las personas van a cambiar? Yo otra cosa que no entiendo es por qué se está investigando tanto mudarnos para otro planeta cuando deberían estar investigando un medicamento, un tratamiento para este tipo de situaciones, ¿viste? Porque debería ser prioridad que nos podamos tomar una pastilla que impida la conexión entre cerebro-corazón. No es. En fin. Por supuesto que seguí ahí e hice un escándalo enfrente de mi hija por gusto, porque terminé durmiendo en la misma cama que el perro ese. ¿Y qué sucedió? Que aprendió a borrar el historial de los mensajes eliminados, porque nosotras somos la que los entrenamos, por supuesto, claro que sí, siempre de bocaza, grandísima, explicándole cómo fue que averiguaste las cosas. Nosotras mismos somos quienes las cagamos con estas discusiones porque entrenamos sus defensas. Mi mamá empezó a insistir en que si yo no quería volver para la casa, que no era su problema, pero que estaba preocupada por la niña, que la dejara que se fuese a vivir con ella, aunque yo me quedase ahí. Yo obviamente que le dije que no, entonces ella al final me terminó diciendo que por lo menos por las noches, aunque se pasara el día conmigo, y bueno, al final entre todos pues sí me terminaron convenciendo de que eso era lo mejor. Pasaba el día conmigo y las noches con ella, y es que nosotras vivíamos a 3 cuadras, 3 calles, que era relativamente cerca, y al final esa decisión haría que pues le afectara menos a la niña este tipo de discusiones, este tipo de cosas. Bueno, aunque sinceramente el mayor factor es que se acercaba de nuevo la fecha en la que el cajero automático del Garrapata tenía que viajar a Cuba. Entonces, pues él se iría de nuevo a un viaje de negocios y yo no sabía esta vez cómo iba a poder lidiar con ese acontecimiento. Ya había pasado tiempo desde la primera vez, además ya estábamos viviendo juntos. Yo no quería que la niña sintiese algún cambio o alguna cosa extraña y que empezara a preguntar, porque estaba en sus plenos 4 añitos, que es la edad de la preguntadera. Y aunque algunas personas puedan pensar, ella era pequeña, no se va a acordar, no es algo así. O sea, los niños están más pendientes de las cosas de lo que nos podemos imaginar. Y es verdad que ella ya no se acuerda de estas cosas porque yo lo pregunto y olvídate. Pero aunque no lo crean, en su subconsciente entra información en una etapa que es muy importante en su crecimiento. Todo lo que viven a esa edad lo reflejan unos años después en su personalidad. Entonces, no le resten importancia porque piensen que son pequeños. Abro un espacio express para recordarte que si te suscribes a la membresía de mi canal, puedes ver todas estas historias días antes que los demás seguidores. Y aparte de los videitos anticipados, publicaré contenido exclusivo como sorteos solo para miembros, en cuanto crezca un poquito más y les pueda hacer llegar un buen regalito hasta el país que viven. Te dejo un enlace por aquí arribita y en la descripción del video. Con este apoyo puedo seguir haciendo más videitos como este y crear un vínculo más cercano con algunos de mis seguidores. Por historias de Instagram subo foticos exactamente en la línea del tiempo de lo que estoy contando y se quedan guardadas en el canal de difusión Amamos el Chisme para los que estén llegando nuevos. Muchas gracias por acompañarme en esta temporada. Vamos a volver al chisme. Se suponía que yo me iba a quedar sola esos días con la mamá del Garrapata. ¿Qué fue lo que hice? Que en vez de ir llevando a la niña a casa de mi suegra, yo era entonces la que iba a mi casa. Y bueno, así fue como retomé también un poco la comunicación con mi mamá y dejando un poquito atrás la discusión que habíamos tenido antes de irme. Fueron días difíciles y realmente me hacía muy mal pensar en lo que estaba haciendo mi novio. Entonces lo que decidí fue quedarme todos esos días en casa de mi mamá. Lo que me hizo reflexionar qué estaba haciendo con mi vida metida en esa relación. Yo no quería aguantar más tiempo aquello y lo que hice es que fui y recogí mis cosas, hablé con mi suegra, le dije que yo pensaba que sí podía soportar todo aquello, pero que ya no quería seguir viviendo ese estilo de vida y pues nada, aproveché
en hacer la mudanza de que él no estaba en la casa y de que él no podía ni llamarme él a mí ni yo a él. Así que cuando él llegase de su viaje de negocios es que iba a recibir la sorpresa sorpresiva. Pero su mamá le avisó porque él no podía hablar conmigo, pero su mamá sí. Y da la casualidad de que la llamó por la tarde y pues nada, le preguntó que cómo estaban las cosas en la casa y esas cosas, ¿viste? Y ella le contó de que yo me había ido. Entonces cuando yo ya estaba mentalizada de que no iba a volver con él y que nada, que ya se había acabado de todo, ¿no? Se apareció en mi casa después de la medianoche. Me sorprendió bastante porque se suponía que él no podía salir de donde estaba, pero él esperó a que todo el mundo se durmiera porque además estaban todos ahí. Y es que no era solo una persona, había venido un grupo y es que hay cosas que no les puedo contar por las normas y las políticas de la plataforma y es ahí donde les digo que nada, habrá que esperar a que les pueda contar esto en el libro porque por aquí desgraciadamente no puedo. El tema es que él se escapó y como hay un trabajador toda la noche en mi casa, pues nada, le abrieron la puerta y se me apareció en el cuarto. Yo estaba viendo la televisión y la niña ya estaba durmiendo, entonces para que nadie se enterara que él estaba ahí, ni nos cuchicheo, ni nada, nos fuimos a otra habitación. En casa de mis padres hay 10 cuartos. Para aquel entonces yo creo que todavía había como 5. Entonces lo que hicimos fue que nos pasamos al cuarto más alejado de las suites, que uno era donde dormía mi mamá y en otro era donde dormía yo y la niña y yo. Estuvimos conversando horas, pero yo insistía en que ya no quería seguir con él, o al menos darnos un tiempito para pensar las cosas, que yo no era feliz con aquella situación, definitivamente ya estaba harta. Y él empezó con la historia de que si él no me quisiera, obviamente no había tomado el riesgo de salir del hotel cuando se suponía que él tenía que estar ahí, que no podía salir y todas esas cosas. Que yo era lo más importante de su vida porque yo le hacía ser mejor persona y que él sabía que si algún día salía de ese mundo iba a ser gracias a mí. Me voy a levantar de aquí porque hay muy poquita luz ya. Hoy el día está muy gris. Tenía miedo de estar siempre en eso, si dejaba de estar conmigo, porque yo lo mantenía a raya, que si se le pasaba por la cabeza hacer algo diferente, era solo por mí. Y que sería peor persona si yo lo dejaba. Hagamos algo, me dijo, voy a regresar al hotel y entonces cuando termine este evento, invierto en algo que nos pueda generar dinerito de otra forma. Pero por favor ayúdame, que no tengo ni la más mínima idea de lo que voy a hacer. Usa estos días que aún faltan para investigar qué podemos hacer y te prometo que si algo funciona, nunca más volveré a hacer esto que tanto te lastima. Ay. Es que me da una cosita ahora ya contar este tipo de cosas, pero bueno. Que yo también quiero salir de esto, mejorar, tener un futuro diferente y que mis futuros hijos vean mal a su padre por culpa de lo que me he dedicado. Estos pensamientos solamente los tengo contigo, por favor no me abandones. Y bueno, yo terminé por decirle que estaba bien, que no volvería a casa de su mamá, que cada uno por su lado hasta que las cosas cambiaran. Pero bueno, ahora en vez de estar pensando en lo que él estaba haciendo, lo que estaba era rompiéndome la cabeza a ver en qué negocio se podía invertir el dinero. Terminé por darle unas 3-4 ideas cuando él volvió de su viaje de negocios. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿De dónde han salido esos globos? Hello. A ver si voy a tener un fantasma yo aquí. O sea, estoy grabando con mi cámara normal. ¿De dónde han salido esos globos? ¿Qué cantidad de cosas raras están pasando hoy, por favor? Nah. Ay, Dios mío. El fantasma está arriba del chisme y quiere que yo me dé cuenta. Total, que ninguno le convenía por miedo a perder el dinero, pero al final lo terminé convenciendo de invertir en el que menos dinero requería. Yo tenía un amigo que tenía un espacio de renta de películas. Era un banco de estos donde se alquilaban los DVDs. Y siempre tenía gente, le iba súper que bien. Entonces, bueno, yo dije, hay que cambiar la estrategia. Porque en la zona de él ya era conocido y era un banco súper grande. Hacerle la competencia realmente no era nada fácil, pero estando por la calle en otra zona que estaba lejos de ahí donde nosotros vivíamos, vi un negocio de esto similar, pero en un espacio muy pequeñito y se me encendió el bombillo, porque yo tengo bombillos. Esto es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué? Un banco de películas por USB en vez de por CDs, que no ocupa mucho espacio, requiere de menos inversión y las personas vendrán a la casa con su propia memoria, así no tienes tú que comprar los discos. Y bueno, nada, ya existía realmente ese negocio, los bancos de datos por disco dura. Yo había gente vendiendo 1 o 2 terabytes de entretenimiento por solo $2 semanales. La idea entonces era comprar cada semana 2 terabytes de información, los repartimos por unidad en las memorias pequeñitas y así fue como el Garrapata salió de las calles. Poco a poco fue comprando las cosas, una computadora, con el tiempo fue mejorándolo. Entonces él compraba
y yo era quien trabajaba. Desde mi casa yo me encargaba toda la semana de organizar las carpetas para que cuando él fuese a vender pudiese encontrar cada uno de las cositas por orden alfabético, manas. Por temas, por secciones y bueno, por ahí para allá. Y mientras él se ganaba su buena plata, a mí me pagaba $5 semanales. Yo pasaba horas en eso. Cada día, a veces hasta la madrugada, por 5 míseros dólares. Pero bueno, él era el inversor y yo era la obrera, era mi jefe. Ay, me voy a sentar porque ya me está doliendo la espalda. Ustedes saben que yo estoy viejita. Ay. Él me decía a mí que yo comía en su casa, que yo le daba gastos porque yo no dormía ahí, pero solía comer ahí o incluso bañarme a veces ahí, lo que eran más de $5 según él, sus cuentas. Pero bueno, nada, gracias a ese negocio él remodeló su casa, dejó de depender de los turistas. Y bueno, pues yo empecé a preguntarle que cuándo pensaba dejar de vivir con su mamá, ya que podíamos independizarnos y lo ideal sería que buscásemos un alquiler. Pero él no quería gastarse ese dinero, prefería ahorrárselo. Y yo, bueno, obviamente con mis $20 mensuales no podía pagar $80-100, que eran más o menos lo que costaba en ese tiempo. Él me dijo que cuando yo pudiese pagar la mitad, entonces nos iríamos a vivir juntos. Y bueno, me puse a pensar en cómo podía yo empezar a ganar dinero a extra, aparte de eso, para por lo menos yo que sé, darle por enfrente el dinero de unos 2 meses de alquiler. Y bueno, vendí unas prendas de oro que tenía de cuando era más pequeña y le di el dinero a él para 2 meses enteros por adelantado y le dije que se encargara de buscar el alquiler. Y yo súper feliz cuando me dijo que enfrente de casa de su mamá había encontrado un apartamentico ahí que nos iban a cobrar nada más que 60 y yo confiada le dije que sí, pagó a los vecinos y yo toda feliz cuando fui a ver el lugar. Me esperaba una sorpresota. Manas, definitivamente él a mí no me quería nada. Qué lamentable contar estas cosas, pero es que en verdad no tiene perdón. Y todavía a día de hoy él me sigue diciendo que cómo es posible que yo siga pensando en el pasado y no sé qué y qué guay. Pero bueno, se los cuento en el próximo videito. No olviden seguirme por Insta para las foticos, activar la campanita para que te avise cuando suba el próximo estreno, darme un likecito para que dejes tu huellita aquí conmigo y me ayudes a llegar a gente linda así como tú. Y yo soy Eli, más conocida como la cubana del pijama rosa. Las amo un montón.